parece? Ah, no, tú, vale. Ahí está grabando, no se preocupen. Ok. Nuestro trabajo, para contárselo, es sobre las aplicaciones móviles y su regularización y fiscalización en nuestro país, porque sabemos que la tecnología avanza a pasos agigantados y nos han simplificado la vida en mucho orden de cosas, Corner Shop, las mismas aplicaciones móviles que podemos transportarnos a un bajo costo, pero también con eso llega el problema de que hay que fiscalizar y regularizar estas aplicaciones, porque muchas veces vienen con problemas. Y ahí es donde nosotros centramos el punto de nuestro reportaje. La primera pregunta que le queríamos hacer es si ¿Mm? están al tanto, ustedes en el programa de fiscalización, si están al tanto de las irregularidades que se cometen en las aplicaciones móviles, en este caso específicamente de transporte. Y si es así, si es que poseen alguna cifra. Nos referimos específicamente, por ejemplo, a Uber, Didi, Bits. Eso. Sí. A ver, les comento. Todas estas aplicaciones, refiriéndome exclusivamente a lo que es el transporte de personas, ¿ya? Porque todo lo que es mercadería, eso queda como en otro costal, no es parte de la regulación en este caso y no sería parte de lo que se estaría tipificando como una prestación de servicio irregular. ¿Por qué digo irregular? Porque cualquier persona que preste servicios de taxi, ¿ya? O de traslado de personas en automóviles, que sería la modalidad de taxi, tiene que tener autorización del Ministerio de Transporte y cumplir con una regulación que es el Reglamento de Transporte Público de Pasajeros, que es el Decreto Supremo 212 del año 92 del Ministerio de Transporte. Es ahí donde se fijan todas las especificaciones y los vehículos y sus propietarios deben cumplir con ellas, solicitar autorización en el Ministerio de Transporte y una vez que la tengan, están autorizados para prestar estos servicios. Por eso es que estos vehículos que están asociados a estas plataformas, Uber, Didi, Cabify, hay varias, son automóviles particulares que no cumplen con ninguna de estas normativas, sus conductores mayoritariamente tienen licencia clase B, no tienen, por ejemplo, la revisión técnica cada 2 veces al año, como tienen los vehículos de transporte público, y tampoco tienen los seguros correspondientes aplicables a un servicio de transporte público de pasajeros. Es por eso que para el Ministerio de Transporte la prestación de estos servicios es irregular, ¿ya? Independiente de la calidad que le asigna cada uno de los usuarios. ¿Ya? Eso quiero dejarlo de lado. En ese contexto, como Ministerio de Transporte, desde el año 2014 más o menos empezaron a aparecer de manera explosiva estos vehículos, mucha oferta, con lo cual nosotros tuvimos que reaccionar y establecer estrategias especiales en la fiscalización, como por ejemplo que se creó una unidad especial de fiscalización de la informalidad acá en la región metropolitana, con inspectores especializados en ese control, que posteriormente estos tuvieron que además ir capacitando a todos nuestros equipos a nivel regional, porque esto se empezó a masificar, partió en Santiago, pero se masificó en el resto del país, con lo cual se han obtenido buenos resultados si uno lo mira desde el punto de vista de la cantidad de vehículos que hemos detectado infringiendo. Les puedo contar que, por ejemplo, en el año, aquí estoy mirando números, en el año 2016, la cantidad de vehículos que fueron retirados de circulación por ser detectados prestando servicios informales fueron 3.500 aproximadamente. El año 2017, ese número sube a 4.800. Después, el 2018, este número sube a más de 5.000. El 2019 termina con 7.500 aproximadamente. Y el 2020, se los doy, no es un número que pueda ser comparable con los anteriores porque estamos en contexto de pandemia, pero el 2020 fueron 2.600 aproximadamente vehículos también retirados de circulación que fueron detectados prestando estos servicios. Em, Y en base a lo que usted dice acerca de, de que sancionan a los conductores,
¿Pasa algo con el tema de las aplicaciones mismas? Como, no sé, alguna denuncia a Uber, llámese Cabify, Didi, ¿habrá Lo que hizo el Ministerio de alguna Transporte, sanción? sí. A ver, en el año 2014 lo que hizo el Ministerio de Transporte, dada la masiva publicidad que hacía Uber, por ejemplo, respecto a su servicio, lo que hizo el Ministerio es enviarle un documento señalándole que lo que estaba ofreciendo no estaba conforme a la norma vigente en Chile, ¿ya? Lo que nosotros podemos hacer es, según lo que está establecido en la ley de tránsito, para que ustedes lo tengan claro, es sancionar al propietario del vehículo o al conductor del vehículo, no a un tercero, como sería esta figura que tienen mayoritariamente estas aplicaciones. Y respecto a, usted hablaba acerca de que se hicieron muchas fiscalizaciones. ¿Cuánto es el personal que ustedes disponen para esta fiscalización de transporte informal? ¿Tendrá algún catastro, alguna cifra? Mira, nosotros en el Programa Nacional de Fiscalización actualmente está compuesto de 530 personas, pero a nivel nacional. No solo se dedica a la fiscalización de los informales, sino que además tiene que fiscalizar los taxis, los buses, los transportes escolar, las escuelas de conductores, las plantas de revisión técnica y así una serie de cosas que debemos fiscalizar y que la mayoría de ellas están establecidas en la ley de tránsito como obligaciones para tanto carabineros de Chile, inspectores municipales y inspectores fiscales, que serían los que tenemos acá dentro del Ministerio de Transporte. En base a lo que usted nos decía de, por ejemplo, 3.000 o muchos autos que se sacan de las calles, que eso Sí. sin dudar es una cifra muy positiva, pero lamentablemente, por ejemplo, los autos que le quitan, por ejemplo, a un Uber, vamos a un ejemplo concreto, a un Uber le quitan el auto, digamos que se llevan a los corrales, como se dice así como vulgarmente, los corrales, Sí. Uber ofrece que la persona notifique todo eso, que están los corrales, y Uber le paga la plata al socio, como ellos hacen llamar socio entre ellos, para que salga el auto de los corrales. Creo O sea, que es el problema, espera un poquito, es el problema porque, y claro, ustedes hacen, como por así decirle, su trabajo, que es claramente la labor es de decir, no, sabes que tú no puedes manejar, ya. Aparte del mal rato, lo lamentable Uber, como es un gigante de industria, dinero y todo, no se complica. Uber dice, ¿sabes cuánto? 500.000 pesos, 300.000 pesos, toma, te los pago, sigue circulando. Entonces, aquí va mi pregunta. ¿No sería mejor tal vez de parte del gobierno o parte del Estado, algo ya más macro, hablar con Uber, hablar con estas empresas que les digan, ¿sabes qué? Tú si quieres operar aquí en Chile no te queremos hacer la guerra, porque igual se desgasta el personal que están ustedes teniendo acá a Uber, entonces no queremos hacer la guerra con ustedes, porque ustedes nos facilitan el transporte, tienen que tener licencia profesional, sus vehículos tienen que ser distinguidos como son los taxis, ustedes tienen que tener ciertos requisitos para operar en el país. Y tal vez Uber, quiero operar con estas condiciones mínimas. Onda, no estamos pidiendo un impuesto al 60% de sus ganancias, para asegurar la calidad del pasajero, porque si yo me monto en un Uber y la persona al lado falsificó su cuenta y nunca ha manejado, soy su primer día y chocamos y aparece un accidente, entonces, si no sería mejor de parte del gobierno postularle a Uber, darle las directrices, decirle, Uber, cuentas con este parámetro, ¿quieres participar en nuestro país? Uber dice sí o no. ¿No sería como es un poquito más? Eso se hizo. O sea, cuando el gobierno impulsa un proyecto de ley para regularizar estas aplicaciones, es específicamente lo que tú estás señalando. Es decir, efectivamente regular las condiciones en las cuales se deben prestar los servicios y una vez que esta ley se apruebe, se deben cumplir. En este minuto, lamentablemente, como, bueno, no sé si conocen, pero cuando uno hace una tramitación de una ley en el Congreso, Sí. Puede pasar harto rato, ¿ya? No. Y en este minuto ha pasado harto rato, los parlamentarios han escuchado a todas las aplicaciones, también han escuchado a todos los gremios de taxi, que son los que se sienten afectados con esta irrupción de este grande, como tú señalas, pero el proyecto está ahí, todavía no sale, ¿ya? O sea, hay que esperar que eso salga y una vez que lo tengamos, efectivamente ahí van a estar establecidas las condiciones y el que cumple, cumple y el que no se va a tener que ir, ¿no?
¿Y cómo, disculpa, perdón, chiquillo, el que se va, claro, el que no quiere cumplir se va, pero ¿de qué forma podemos echar? Porque aquí entramos a otro problema, porque son aplicaciones móviles, no es como una oficina que uno la va a cerrar, Sí, el Ceremi va y te clausura un restaurante porque no cumple con los parámetros, listo. Pero ¿cómo claro. echamos así todos por internet? ¿Tenemos Todo, que lo que pasa es que bloquear las cuentas? hoy día la regulación de Internet también bueno, hay todo un tema en la regulación de Internet, pero en el proyecto de ley sí se va a tener que regular qué va a pasar con que si no cumple. Ahí va a señalarse efectivamente alguna forma de cerrar la cortina, ¿ya? En esto de Internet, para estas aplicaciones que, que son internacionales. ¿Sí? El proyecto de ley le pide representante en Chile y una serie de cosas, eh, poder además pagar impuestos acá en el país, pero lo más importante y lo que tiene que ver con el Ministerio de Transporte, se le exigen condiciones de seguridad a los vehículos. Y en ese contexto, lo que nosotros estamos, el objeto de eso para el Ministerio de Transporte es la seguridad de los pasajeros, nada más que eso. Porque tal como tú dices hoy, tú te puedes subir a un vehículo, no sabes si la persona sabe manejar o no, no sabes si tiene los seguros o no, no sabes si efectivamente es un Uber legal o no, si te... Todas esas cosas pasan aquí en nuestro país, en la forma que opera Uber, pero también en otros países donde también opera de manera irregular. Es, Uber ha sido efectivamente una historia que ha tenido diferentes capítulos en los distintos países. En algunos se ha regularizado, en otros se ha prohibido, pero en la mayoría de ellos ha pasado por esto de la irregularidad, donde muchas personas cuando se han sentido, no sé, que las asaltaron, o que las dejaron botadas, o que les cobraron de más, o que la famosa tarifa dinámica cuando empezó a pasar, porque al principio era muy barato todo y todo el mundo lo quería, pero cuando aplicaron la tarifa dinámica todos empezaron a reclamar y empezaron a reclamar en el Ministerio de Transporte cómo usted deja que pase esto, pero en realidad es un servicio informal. Ya, por lo tanto, el Ministerio no podía ir a decirle a Uber, oye, ¿por qué usted tiene una tarifa dinámica, por ejemplo? O porque un par de vehículos, acuérdense que hubo unos accidentes bastante complicados que se debieron específicamente a la inexperiencia de esos conductores. Claro. Y en base a eso, por ejemplo, ustedes me dijo que contaban con 500 personas aproximadamente para fiscalizar a lo largo de Chile, ¿o no? Sí, Aprox. no, nosotros tenemos 500, el Programa Nacional de Fiscalización tiene 530 personas, ¿ya? Ok. De eso, el 83% es personal de operaciones y el resto es personal de apoyo a la operación. Entiendo, pero ellos también, sáqueme de duda muy coloquial, ¿ellos también son los que, por ejemplo, en Transantiago ven que pagó su Sí, pasaje o eso aparte? son los mismos. Ah, ya. Y con eso, por ejemplo, nosotros hablamos con un abogado, con este reportaje, estamos viendo todos los puntos de vista de Uber, de Rappi, un reportaje bien amplio. ¿Ya? Un abogado nos decía que para el Estado chileno se tiene que modernizar. Y él también le daba al Estado que decía que obviamente la tecnología acelera 5 veces más que el Estado, y más el Estado chileno. Entonces él decía que posiblemente unas patrullas digitales, así como Carabinero opera en las calles urbanas, Sí. existiera como un mecanismo de patrullas digitales, online, ya que todo se está moviendo ahí, y me hace sentido cuando usted dice, claro, por si Uber pagar impuestos sería una gran cantidad, entonces tal vez con ese mismo dinero se puede trabajar para fiscalizar la misma aplicación. A Entonces, ver, le cuento, el programa de fiscalización, el Programa Nacional de Fiscalización, tiene fiscalización presencial, que es con el personal en la vía pública, pero también tiene fiscalización automatizada, que es para donde tú vas, ¿ya? Nosotros fiscalizamos con tecnología todo lo que son las restricciones de circulación que se imponen en las ciudades, como por ejemplo las pistas solo buses, las vías exclusivas, las restricciones que tienen camiones, la restricción vehicular. Todo se hace con tecnología, ¿ya? O sea, desde el año 2012 que el programa más o menos inició un avance hacia el uso de la tecnología en la fiscalización, porque es impensado que con, tal como tú dices, uno puede decir 500 personas es muy grande, pero en realidad no es nada, ¿ya? El número para todo lo que tiene que hacer el Programa Nacional de Fiscalización es muy, muy menor. Por eso es que se ha incursionado en el uso de la tecnología para hacer fiscalizaciones
proyectos que han tenido excelentes resultados. Así, por ejemplo, te puedo contar que en el caso de los buses del Transantiago, controlamos nosotros las pistas solo bus y las vías exclusivas para evitar que los automóviles particulares ingresen a estas vías y desde que tenemos instalados los sistemas hemos mejorado la velocidad de los buses en 50%. O cuando en puntos donde tenemos controles de camiones, donde antes habían accidentes provocados por camiones, por ejemplo, Antofagasta, Biobío, también en Santiago, en donde se instalaron estos puntos, lo que pasó es que luego de 6 meses de operación de los sistemas, el 90% de estos camiones ya no incumplían y no infringían la restricción de circulación, y con eso se eliminó, por ejemplo, o se bajó muchísimo la probabilidad de accidentes que estos provocan en esas vías. Pero, por ejemplo, usted, yo mismo, cuando voy manejando y dice solo buses, claro, yo sé que me va a llegar una multa y nadie quiere pagar una multa, entonces yo voy, claro, y me voy a la izquierda por si hay alguna cámara, ¿cierto? Igual el chileno reacciona mucho al tema de la falta, le gusta la norma, la multa, pero en ese caso, por ejemplo, cuando ustedes sacan un Uber de circulación, la persona tiene que pagar para sacar después el auto, ¿cierto? Pero esa persona se lleva alguna multa como personal, por así decirlo, como a la persona, o solamente se castiga al auto, al vehículo. La ley establece que, primero, se saca de circulación el vehículo, ¿ya? Por lo tanto hay que pagar todo lo que significa la estadía de ese auto en un aparcadero. Hay que pagar el traslado de ese auto en una grúa hacia el aparcadero. Claro. Hay que pagar además, el propietario del vehículo tiene que pagar una multa que puede llegar a los 500.000 pesos y si es reincidente a los 800.000 pesos. Eso es lo que tú decías al principio, que Uber ofrece pagar esa multa. También yo lo he escuchado, pero yo no te lo podría asegurar, no lo sé. Y si ese vehículo está siendo manejado por una persona que es distinta al propietario, ese conductor también se lleva una multa de 3 UT. Por ejemplo, y multas son económicas. Y como, por ejemplo, yo le di ese ejemplo porque conozco, un amigo le pasó con los autos, y es muy real, y Uber le pasó la plata porque tiene que mostrar ciertos papeles y todo. ¿Y usted no cree que si esa persona tal vez llevara algún castigo penal, por ejemplo, no sé, arresto domiciliario, pasar las noches tal vez privado de libertad, ese puede ser el camino o no? O sea, otra discusión si las leyes como tras los fierros sirven, pero usted cree tal vez que, por ejemplo, si el gobierno dijera mañana, cada conductor de Uber que sea, no sé, encontrado, tendrá que pasar 3 días en arresto domiciliario, que pasara a ser un tema, dejar de ser civil, porque las multas obviamente civiles, y pasar al área penal. ¿Usted cree que podría tener algún tipo de efecto positivo o no cree usted como parte del gobierno? Ya, te estás metiendo en otras materias, pero te puedo comentar que eso no es factible, porque no es posible aplicar una pena tan alta para una falta. ¿Ya? Así, no sé si conocen el caso, por ejemplo, de la ley Emilia. Sí, claro. ¿Ya? Que finalmente la multa, lo que está en la ley, es tan alto que cuando cualquier persona lo reclama, va al Tribunal Constitucional y dice, no, esto está desmedido, así que no se aplica. O lo que está pasando con los permisos, que últimamente dijeron que quienes falsificaban permisos para transitar iban a hacer falta, por lo tanto no podían cumplir arresto. Tener que arresto. Exacto. Claro. Una parte es la materia de los delitos y otra parte es la materia de las faltas. Claro. Acá estamos hablando del ámbito de las faltas, todo lo que son las infracciones a temas de transporte y tránsito. ¿Ya? Lo que tú señalas de ir y aplicar arresto domiciliario, ya uno pasa a un delito, y acá no hay un delito, hay una falta. No, claro, pero yo lo decía en el supuesto que pasáramos de pasar como de falta a delito, tal vez, claro, es muy grave, tal vez por manejar Uber. No se puede, porque sería desmedido. Claro, sería desmedido. ¿Y reincidencia no aplica para nada? Hay reincidencia. La misma ley dice que si te pillan por primera vez, la multa va de 3 a 15 UTM. Y si te pillan por segunda vez, va de 5 a 20 UTM. ¿Ya? Claro. Ahí, la ley establece una multa mayor en el caso de ser reincidente. Y nosotros, cada vez que detectamos un vehículo que ha sido reincidente,
Cuando le mandamos la infracción al juez de policía local, le ponemos ahí, señor juez de policía local, este caballero es reincidente, así que aquí aplica esta otra multa. Se lo recordamos, porque además él es el que tiene la facultad de aplicarlo o no. Mi comentario iba más dirigido porque como le decía yo el ejemplo de mi amigo, que las multas, claro, se puede, si vamos a falta, claro, la multa más alta, más, no sé, pues 100.000 pesos, después reincidente 800.000 pesos, pero si operamos desde la lógica de que Uber te paga la multa, o sea, imagínense, mi amigo me dijo, no, dejé el auto tranquilo, me bajé, dije, pucha, sí, manejo Uber, cero escándalo, se lo llevaron, entonces ese es el problema, porque a mí y a mis compañeros una multa nos afecta demasiado cuando, por ejemplo, no, en solo buses, a mí me afecta porque a mí nadie me paga esa multa, no sé si se entiende, de mi bolsillo sale, pero si a mí me dijeran, Matías, ¿sabes qué? Si andas por solo buses y no sé, alguien me paga esas multas, yo ando por solo buses, me evito el taco. Entonces pasa lo mismo, lamentablemente. Sería bueno que todos operáramos en pos de la ley, pero lamentablemente el conductor de Uber maneja semi tranquilo porque sabe que si le quitan el auto, aunque sean 800, 1 millón, 3 millones de multa, Uber viene y le dice, sabes que no te preocupes, eso para nosotros no es nada, no nos duele 3 millones. Le pasa creo que Uber te responde las dos primeras veces que te quitan el auto. Ya la tercera es como que ya te van respondiendo menos, creo. Claro, y el problema con eso es que ahí Uber podría decir, no, pero si nosotros respondemos solo 2 veces, porque 3 veces ya no tanto. ¿Qué hace la gente? Busca otro trabajo, un trabajo formal. ¿Qué hace? Se crea otras cuentas. Lamentablemente, en Facebook, nosotros por hacer este reportaje, nos hemos metido a grupos de Uber y está lleno de cuentas, lleno de cuentas. Entonces ahí entramos a otro problema que básicamente no tiene que ver con el programa de fiscalización, obviamente, pero eso es como, había un dicho que, claro, se hace la ley, se hace la trampa, lamentablemente, porque claro, como mi compañero bien dice, te aguantan 2 veces que te quiten el auto, y entonces la persona que hace, me creo otra cuenta, con otro correo, y así vamos. Entonces es mucho mejor cuando una aplicación gigante llega al país, antes que, sería igual bueno que antes que llegara al país, o antes que empezara a instalarse, se dejaran bien las directrices, y no años posteriores, porque como usted bien dice, el Congreso se tarda, tal vez porque tiene otra urgencia, o no, se tarda años en regularizar esto. Sí. Y ahí está el ejemplo de la ley que se aprobó hace poco sobre la privacidad de los pensamientos, me parece. Que ahora se aprobó que es para el futuro, que es para que no se pueda leer como la privacidad de lo que uno piensa. Y ahí como que ya se preocuparon, no se posocuparon del problema. Porque esto una ley esa, chiquillo. Uber tuvo como un punto en que todo el mundo lo estaba usando, te daban código gratis por todo, también fiscalizaban por todo, se iban muchos autos también, bueno, cada día también, pero en ese momento quizás tuvo que haberse apurado un poco la ley, porque ahora como igual hay otros temas que están preocupados en el Congreso que no avanzan, entonces se siguen con estos mismos problemas. Claro, sí. Chiquillos, me quedan solo 5 minutos, pero para resumir, lo importante que tienen que tener presente es que para el Ministerio de Transporte, como prestan un servicio de taxi o un símil de taxi, son irregulares. Nos corresponde hacer la fiscalización, por lo menos hasta que se apruebe una ley que los regularice. Todas las aristas que tiene esto en realidad son bastante importantes, a lo mejor no nos corresponde a nosotros opinar de eso. Como les digo, nuestra función es fiscalizarlo y lo vamos a tener que hacer. Y además que nos hemos preocupado como ministerio de poder tener alguna solución en este problema, porque sabemos que efectivamente es un servicio que presta a la comunidad, las personas deciden libremente utilizarlo, nadie, sabiendo inclusive de los riesgos a los que se exponen. Por eso es que nuestro compromiso con el usuario es poder regularizar estas aplicaciones para que los servicios de transporte de pasajeros que se presten con ellas sean seguros, ¿ya? Y, insisto, nuestro fin y nuestro objeto siempre está puesto en el usuario que utiliza estos servicios.
Le queremos dar las gracias a nombre de nuestro grupo y por participar en nuestro reportaje, por hacerse el tiempo y tener la disposición de conversar estos temas que sin duda son muy relevantes Sí. ya por el tema de la tecnología y por el tema de que todo esto avanza tan rápido. Así que le vuelvo a dar las gracias a nombre de mis 3 compañeros por haber participado con nosotros. De verdad, Eso. se lo Que estén muy agradecemos bien, que mucho. les vaya bien, chiquillos. Muchas Matías, gracias. Igual a Que usted. estén bien. Muchas gracias. y el tercero, ¿cómo se llama? Porque dice Catalina. Ah, Sí, perdón, Matías la también. cuenta de mi hermana, Matías. Matías, eso, que les vaya bien, chiquillos. Que estén bien. muchas gracias, que estén Chao. muy bien. Chao, Chao. Chao, chao. gracias. Gracias. Gracias.